Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. El tema de hoy es re interesante porque vamos a hablar de qué importante es una buena nutrición en pacientes con cáncer, con un invitado muy especial también que voy a presentar después. Pero ahora veamos la placa, señor director, que nos dice que el cáncer y su tratamiento pueden tener un impacto negativo en la nutrición de los pacientes. Detectar las necesidades de cada caso y compensar las deficiencias nutricionales es indispensable para conseguir una completa recuperación. Es esencial que se considere la manera mejor de alimentar al paciente, lo que incluyen las pautas, el contenido de la dieta y el uso de suplementos alimenticios, siempre bajo la supervisión de un profesional de la salud. Y hablando de eso, hemos invitado a un profesional de la salud especializado en este tema. Él es nutricionista, tiene maestría en salud pública, posgrado en nutrigenómica, Instituto Nutrigenómica de Madrid, España, genética, Universidad de Navarra, España y nutrición oncológica, Sociedad Argentina de Nutrición Clínica en Argentina. Estoy hablando del licenciado Antonio Daney, que ya está acá con nosotros. Licenciado, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar con ustedes, Vivi. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte acá y sobre todo hablar de esta parte de la nutrición de un paciente con cáncer cuando generalmente cuando pasa eso, que alguien está con cáncer, todo el mundo se preocupa del tratamiento, de la quimio, de los rayos, de no sé qué y obviamente la nutrición es básica y es algo fundamental. Totalmente, Vivi, porque cuando estamos hablando del cáncer, en primer lugar están los efectos generados por la propia enfermedad. Sí. Dependiendo del tipo de cáncer, qué órganos estén afectados, ¿verdad? Por un lado, entonces eso genera un compromiso nutricional en el paciente. Y por otro lado también el tratamiento, como bien lo decías, genera también un efecto adverso en el paciente. Es importante acompañar de forma individual la alimentación de cada uno de ellos. La alimentación de un paciente con cáncer, ¿en qué difiere de la alimentación de un paciente, de una persona que no tiene cáncer y que quiere tener una buena nutrición? Claro, muy interesante la pregunta. Todos los cuidados se llevan al extremo. Estamos hablando principalmente de la higiene, ¿no? En la preparación de los alimentos, por supuesto, la manipulación de cada ingrediente, como así también el tipo de cocción. Es importante que las carnes estén bien cocidas. ¿Por qué esto? Porque cuando el paciente está siendo sometido a un tratamiento, ¿verdad? La quimioterapia, entonces su sistema inmunológico puede estar deprimido y por ende está más expuesto. Esa persona es más vulnerable, por ejemplo, a infectarse, a enfermarse de algo. Entonces, si se descuida al más mínimo detalle, puede aparecer un problema que va a agravar la situación del paciente porque el estado nutricional se relaciona estrechamente con la patología, con la enfermedad, y entonces es importante prevenir la desnutrición por sobre todas las cosas. Ahora, cuando alimentos bien cocidos, pero por ejemplo, ¿pueden comer verduras? Porque también ahí, si no están bien lavadas, claro, tienen problemas, ¿verdad? Sí, así mismo. Mayormente lo ideal es que se eviten las frutas y las verduras crudas, es decir, vegetales crudos no. Estamos hablando de que las frutas a muchos, esa es la parte que más le cuesta al paciente, claro, de repente, que está acostumbrado a comer su fruta a la mañana, sí, la fruta entera en su estado natural, sí, por supuesto, y pasar a la versión cocida, es decir, una compota. Hay una diferencia, pero es importante mencionar que eso es durante el desarrollo de ese tratamiento, de la quimioterapia. Una vez que finalice, por ejemplo, hoy termina la sesión, es la última sesión de quimio del paciente y en los próximos 15 o 20 días vamos a estar reincorporando los alimentos crudos también, siempre vigilando lógicamente la calidad. Pero lo ideal es que consuman alimentos cocidos y hablamos de las frutas en compota, por ejemplo, evidentemente sin agregado de azúcar, claro, claro. Eso es fundamental, crucial. Y en el caso de las verduras, ¿no? Las hortalizas también cocidas.
Claro, porque al pasar por la cocción, entonces se eliminan todos los Claro. las bacterias o lo que sea que tenga. Que Todo, pueda todo tener. elemento, sustancia o microorganismo que Eso. pueda, en este caso, generar una alteración en la salud de ese paciente. Perfecto. Bueno, el licenciado, vamos a hacer un cortecito a la vuelta. Estamos con los materiales que tenemos y vamos a seguir charlando con nuestro invitado. Volvemos ya. Seguimos hablando con el licenciado Antonio Daney. Él es experto en el tema que hoy estamos hablando, que es de la buena nutrición, la importancia de la nutrición. Sabemos que es súper importante en cualquier estado que estemos, a cualquier edad, pero la importancia de la nutrición en los pacientes que están cursando con un cáncer y obviamente están con el tratamiento. Entonces, tenemos muchos materiales muy interesantes que vamos a comenzar a ver. Adelante. ¿Qué relación hay entre cáncer y nutrición? Las enfermedades, sus tratamientos y las consecuencias psicológicas pueden afectar negativamente el estado nutricional. El 80% de los pacientes con lesiones malignas de las vías digestivas superiores presentan desnutrición al ser diagnosticados. El 30% de las defunciones por cáncer se explican por el mal estado nutricional, que incluye la pérdida de masa muscular y de tejido graso, acompañado de deficiencias de los sistemas cardiovascular y respiratorio. Qué impresionante esos datos. Son así los números crueles realmente. Y es importante, como te decía en el primer bloque, prevenir la desnutrición, que puede lógicamente acontecer como consecuencia de la enfermedad, más todavía como se mencionó en el material, cuando el tumor se encuentra alojado a lo largo, por ejemplo, del sistema gastrointestinal, ¿sí? Porque se dificulta la alimentación del paciente. Hay problemas, por ejemplo, cuando estamos hablando de cáncer de esófago, ¿no? O de estómago. Entonces, allí recurrimos a otros tipos de terapias nutricionales, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, ya la implementación de una nutrición enteral o una mixta con la vía oral. Entonces, dependiendo del estado del paciente, para prevenir la desnutrición, encaramos estos tratamientos. Claro, o sea, hay que estar atentos porque con un paciente con cáncer varía. De un día para otro puede variar su estado y sus números y el tema de nutrición también, ¿verdad? Totalmente. Es importante seguir de cerca el monitoreo. Estamos hablando de los datos bioquímicos, datos de laboratorio, la albúmina, que en este caso predice la situación del paciente en materia de desnutrición, porque no hay que confundir, Vivi, buena nutrición con una persona que sea robusta, sí, ¿no? Sí. Estamos hablando de que internamente ese paciente está presentando carencias, ¿verdad? Hay un cáncer, hay un tumor que lógicamente está nutriéndose y es importante, por supuesto, cubrir las necesidades de energía y también de nutrientes de este paciente. Entonces la supervisión es permanente, ya sea en el paciente que esté hospitalizado o también en el tratamiento ambulatorio. La comunicación es muy importante entre los profesionales y los pacientes. El monitoreo diario ayuda bastante porque hay que tener en cuenta de que no es solo el cáncer o el tumor, sino que hay también varias situaciones complejas que acompañan a la enfermedad. El tránsito intestinal, por ejemplo, que puede variar de un día a otro y es importante generar las recomendaciones que ese paciente esté necesitando. Claro, porque una persona que no tenga cáncer, si tiene algún problema estomacal o de tránsito intestinal, ya directamente come menos
porque se siente pesado, tiene dolores, entonces no tenés un apetito así para comer hasta que se solucione ese problema. Más aún cuando es una persona que está con un tratamiento y que está con un cáncer. Totalmente, porque se pierde peso. Es, en este caso, uno de los primeros rasgos en que aparecen, ¿no?, previo al diagnóstico. El paciente pierde peso, se pierde y se compromete bastante la masa muscular, el músculo. En casos muy avanzados ya de una enfermedad podemos hablar incluso de la caquexia, ¿no? Ya es cuando es piel y huesos nada más el paciente. Entonces es primordial garantizar el aporte de calorías o energía y de proteínas, por sobre todas las cosas, para que se pueda preservar esa masa muscular, porque estamos hablando de que hay casos en los que el paciente incluso tiene la indicación de no moverse, de estar en reposo, y por lo tanto no hay una estimulación extra físicamente hablando para mantener esa masa muscular. Bueno, súper interesante todo esto y sobre todo de cómo tratarlo, ¿verdad? Porque como experto en nutrición, sabes que tiene tanta cantidad de proteínas, de esto, de lo otro. Ahora, pero ¿cómo haces que ese paciente ingiera eso? ¿Verdad? En el caso de, si ya es la alimentación esta parenteral, se llama. La enteral. Enteral, sí. Que ya se le pone a través de... A través de la sonda, que puede ser a través de una ostomía, una gastrostomía directamente en el estómago, o a través de la sonda nasogástrica. Claro, en ese caso, bueno, es a través de eso, pero cuando el paciente puede todavía masticar y comer, ¿cómo se logra que coma la cantidad de nutrientes que necesita? Sí, es muy importante esa pregunta porque cambia todo. Ahí estamos hablando de una alimentación con alta densidad calórica. ¿Qué significa eso? Achicamos las porciones y cargamos más calorías, pero no calorías vacías, ¿verdad? Porque si queremos enriquecer o aumentar las calorías podemos usar directamente azúcar, aceite, etcétera, pero no, esa no debe ser la alimentación. Y en ese caso también complementamos, es decir, tenemos los ingredientes, los alimentos, ¿verdad? Pero cuando ya hay una necesidad, cuando vemos que hay pérdidas, el paciente está bajando de peso o hay carencias, ¿verdad?, nutricionales, es importante acompañar eso también con un plan de suplementación que complemente a esa alimentación. Y ahí sí se puede llegar, en este caso, a cubrir las necesidades del paciente. Claro. Yo leí casos, licenciado, no sé si son reales o no, pero de gente que comenzó con un cáncer y con ese cambio de alimentación es como que se frenó el cáncer. No digo que se curó, pero que se frenó el cáncer, que hubo un antes y un después. Evidentemente una persona que no se alimentaba bien y dejó de consumir un montón de cosas que le hacían daño. Claro, lo que pasa es que al modificar ciertos hábitos, ¿verdad?, en este caso de forma obligatoria debido a la enfermedad, ese paciente, por supuesto, va adquiriendo o va implementando una alimentación que sea más saludable, y esa alimentación ayuda a su tratamiento médico, ¿verdad? Ayuda a ese tratamiento médico para que pueda aprovecharse al máximo y tratar de recortar ese tiempo de tratamiento en muchos casos también, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando del tratamiento del cáncer, se pueden presentar de repente en una persona sin antecedentes de diabetes, por ejemplo, ¿verdad?, picos de hiperglucemia, sube de golpe el azúcar, etcétera. Entonces, es importante que la alimentación genere nuevamente un equilibrio en ese sentido, ¿verdad?, para que ese paciente pueda, en este caso, aprovechar esa terapia que está recibiendo. Perfecto. Bueno, tenemos otro material. Vamos a ver, por favor. Las alteraciones digestivas en pacientes con cáncer. La anorexia y la desnutrición aparecen de forma crónica e impiden la correcta alimentación,
por el propio proceso oncológico y los tratamientos. Los tumores del tubo digestivo, hígado, páncreas y los localizados en la cabeza o el cuello dificultan la masticación, deglución, digestión y absorción de nutrientes. Durante los tratamientos, a veces se altera la percepción de los olores y sabores, lo que resta placer al acto de comer. También puede haber náuseas, vómitos, diarrea y estreñimiento. Es así. Es así en la mayoría de los casos. De repente hay pacientes que toleran bien las terapias, ¿no? Ya sea radio o quimioterapia, pero están ahí a la vista siempre los efectos colaterales y como bien mencionaban en el material, sí, cuando estamos hablando de una afectación a nivel de lo que sería el aparato digestivo, evidentemente se dificulta la nutrición. No se imposibilita, pero se dificulta más en comparación con un cáncer de próstata o de otro órgano de repente que no esté involucrado dentro de lo que sería el aparato digestivo. Y estos pacientes, como se mencionó también, padecen anorexia, es decir, no tienen hambre, ¿verdad? Se les va el apetito de repente. Y es ahí donde cobra mayor relevancia eso que mencionábamos, de tratar de utilizar también los suplementos para enriquecer más esa alimentación, por un lado. Y por otro lado también lo relacionado a la pérdida del gusto, ¿verdad?, hacia los alimentos. Y allí también hay una recomendación que nosotros brindamos que guarda relación con los utensilios o los cubiertos, ¿verdad? Tratar de que todo sea lo más neutral posible. En el caso de una cuchara, un tenedor, que sea de plástico, por ejemplo, en lugar que sea de metal para evitar esa distorsión en cuanto al sabor, ¿verdad? De repente. O sea, ¿no? Mejor plástico que metal. Mejor de plástico Ajá. que de metal para el consumo de los alimentos. Y por otro lado, también las náuseas o algunas molestias que se pueden presentar, que pueden ser en este caso subsanadas con la utilización de algunos ingredientes como el jengibre, ¿no? Añadiendo un poco de jengibre, ¿verdad?, a las comidas preparadas, entonces de esa manera también es más viable la alimentación en estos pacientes. ¿Qué hace el jengibre? Que es tan rico, entre paréntesis. Es tan rico, sí. Y lo que hace es justamente inhibir la posibilidad de que ese paciente llegue a tener náuseas, ¿verdad? Entonces, para eso es importante tener en cuenta. Y tratar de que la alimentación también sea atractiva, o sea, que el plato sea atractivo, ¿no? Porque de por sí cuando estamos hablando es como que todo está cocido o le sacamos de repente algunos ingredientes y puede quedar muy monótono. Eso, cuando estamos ante una persona con anorexia, lógicamente no facilitaría el consumo tampoco. Claro, no, porque uno tiene que pensar, es cuando tenemos cualquier tipo de enfermedad, que no estamos el 100%, ya lo primero que se anula es las ganas de comer. Así es. Y se imaginan, me imagino yo, una persona que está cursando esta enfermedad de cáncer, entonces hay que tratar de hacer de las mejores maneras y que sea sabroso y que le dé ganas de comer. Totalmente. Entonces, y en ese sentido es importante también tener en cuenta lo siguiente. Decíamos al comienzo que se debe cuidar bastante la higiene de los alimentos, la manipulación de los ingredientes, y se recomienda mayormente que se coma en la casa o que el paciente coma un plato preparado en la casa, ¿verdad? Sí. Donde se cuiden todos estos detalles. Desde el vaso que va a utilizar para tomar agua o incluso el agua que está en este caso en el vaso, que sea agua embotellada, agua segura, ¿verdad?, para su consumo, sí. Y no consumir el agua del bidón de 20 litros, ¿no? Porque el dispensador está expuesto de repente, claro, a microorganismos que no hacen nada, ¿verdad?, a la población en general, pero de repente a ese paciente que esté con un sistema inmunológico deprimido sí le haga mal y allí, por ejemplo, puede aparecer una diarrea. Qué interesante ese último dato que nos diste. Bueno, vamos a hacer un cortecito, volvemos enseguida, tenemos mucho más todavía para compartir.
Bueno, continuamos hablando con el licenciado Antonio Daney sobre este tema que habla de la importancia de la nutrición en pacientes que están con cáncer. Veamos el siguiente material, por favor. Los cambios metabólicos. La nutrición en pacientes oncológicos puede ser deficiente en grasas, proteínas, carbohidratos, vitaminas o minerales. La pérdida de masa muscular es un problema común y el descenso de peso puede debilitar al paciente y dificultar su recuperación. El cáncer provoca un proceso de inflamación sistémica que implica un gasto más elevado de energía que hay que cubrir con la alimentación. ¿Cómo se maneja eso? Se maneja de la siguiente manera, viendo las necesidades que presente el paciente, ¿verdad? Estamos hablando en primer lugar del diagnóstico, si hay otras enfermedades también, y ver también el gasto energético que está teniendo ese paciente. Si no se cubre ese número, ¿verdad? de calorías, ese paciente irá bajando de peso, ¿no? Eso es muy importante. Y el cáncer y otras enfermedades, lógicamente, generan también una inflamación y eso hace que el cuerpo esté más activado y esté gastando más, ¿no? Entonces es importante aportar, en este caso, los nutrientes necesarios para que no se llegue a esa situación de una desnutrición, por ejemplo. Y a mí me cuesta mucho imaginar qué hacer, cómo hacer, porque es, de repente como cambia de día a día. A lo mejor un día comió y le gustó, al día siguiente no puede soportar eso. O sea, el trabajo del nutricionista tiene que estar ahí en todos los días viendo y acompañando al paciente. No es indicar nomás un menú, ¿verdad? Así es, Vivi. Estamos hablando del monitoreo, sí, que es diario, donde el paciente o quien esté cuidando al paciente remita un reporte diario sobre el tránsito intestinal, sobre el nivel de saciedad, sobre la hidratación, etcétera. Varios factores que hacen, en este caso, al tratamiento y que ayudan, es una información muy valiosa para poder generar las recomendaciones a diario, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de estreñimiento, se realiza una carga de fibra, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? La fibra que nosotros conocemos, la consumimos, en este caso, en su estado crudo, ¿verdad? Sí. La fruta, la verdura, la ensalada, de repente, ¿no? Y cuando estamos hablando de un paciente que está en una quimioterapia, evidentemente eso no es posible. Entonces, allí sí cambiamos, por ejemplo, la fórmula, una fórmula nutricional que tenga, en este caso, mayor carga de fibra, que permita a ese paciente, ¿verdad?, normalizar o regularizar ese tránsito intestinal también. Perfecto. Bueno, veamos el otro material. Adelante. Beneficios de una buena alimentación durante el tratamiento del cáncer. Una buena alimentación asegura que el paciente con cáncer reciba los nutrientes y vitaminas necesarios. Detectar las necesidades y compensar las posibles deficiencias nutricionales antes, durante y después de las terapias es indispensable para la completa recuperación. Esto los ayuda a sentirse con más energía y vitalidad para afrontar el tratamiento. Así pueden disfrutar más de la vida y a mantener un buen estado de ánimo. Bueno, comentarnos eso. Sí. No, el estado de ánimo, lo último, sí, por ejemplo, sí, ¿verdad? Es importante que el paciente reciba una atención interdisciplinaria, donde estén los médicos, nutricionistas y también psicólogos, ¿verdad? Eso es fundamental. La alimentación ayuda también, de alguna manera, en ese sentido, para tratar de estimular la producción de serotonina, que se asocia, en este caso, es una hormona, un neurotransmisor que se asocia con el estado de ánimo, por ejemplo, y es importante, en este caso, también tener en cuenta que eso debe formar parte de la alimentación en general.
Es decir, que no solamente pensar en las calorías para evitar que baje de peso, sino que también en la calidad, en este caso, de la alimentación y de los ingredientes. Cuando hablamos del tratamiento de un paciente con cáncer, hacemos una lista donde excluimos, ¿no?, varios alimentos, principalmente los que estén muy procesados, o los envasados, los enlatados, por ejemplo, que contengan aditivos alimenticios, ¿no? Entonces, es importante que la alimentación sea más natural, ¿sí?, que los ingredientes sean naturales y de esa manera acompañar al paciente para que llegue a una buena evolución. El paciente oncológico puede elegir qué comer. Esa elección es limitada, ¿no? Por ejemplo, vamos al ejemplo de la fruta, ¿no? Una fruta cruda, lastimosamente Claro, no, pero la modificamos. De repente quiere una comida, no sé, una empanada de repente, y tenemos que ver la manera de transformar esa empanada que no sea similar a la empanada tradicional, Sí, ¿verdad? sí. Y hay que tener en cuenta también, en este caso, el tema de las frituras que se deben evitar sí o sí. Y los alimentos horneados también hay que tener cuidado ahí, Vivi, que no se sobrecalienten o que la corteza, en este caso, de estos alimentos tampoco llegue a quemarse, ¿no? Entonces eso es importante también tener en cuenta. Cuando uno cocina, por ejemplo, el pan tostado, ¿no? Prepara su pan, todo bien, pero hasta un límite, ¿no? Hay que evitar que se forme una costra dura y medio ya de colores oscuros, negra, porque eso ya indica de que se ha formado un compuesto conocido como acroleína y eso no es muy saludable que digamos, ¿sí? Entonces eso es algo que se debe cuidar también en todos los pacientes en general, o sea, todas las personas, pero con mayor razón en el paciente oncológico. A mí que me gustan las tostadas negras, no. No son convenientes, bueno, ¿no? Las tostadas. A modificar eso ya ahora. En un punto medio nomás, ¿sí? Así es. Perfecto, perfecto. Licenciado, ¿y qué es lo que no puede comer un paciente oncológico? No, de ninguna manera, no y no. No puede comer, lo que decíamos, frituras, con tratamiento de quimioterapia, ¿verdad? Frituras, azúcar, bebidas azucaradas, tampoco, golosinas, masitas, nada de eso, tortas, ni en su cumpleaños, ¿verdad? Eso también es importante tener en cuenta. ¿Harinas? Con relación a las harinas, tenemos que optar por aquellas harinas que aporten mayor contenido de fibra, evitar lo que sea muy refinado, que no sea la harina común, sino que una harina integral, por ejemplo. ¿Puede harina? Se puede en este caso utilizar harina cuando estamos hablando de trigo, ¿verdad? Integral, cuando hablamos también de otras materias primas, pueden ser de almendras, es decir, que hay una variedad en ese sentido también, ¿sí? Es decir, que sí puede comer su pan, porque hay personas que de repente buscan eso en el desayuno de repente. Sí. Y se puede, en este caso, preparando en la casa o en algún local gastronómico que se dedique a ese tipo de alimentos. Claro. O sea, buscar todos los alimentos lo más natural posible, menos frutas y verduras crudas. Así es. Y tampoco alcohol. Claro, no. Tampoco el alcohol. Ni gaseosa, ni nada de esas cosas que ya de por sí hacen mal siempre. Bueno, en su experiencia, tratando a pacientes que están oncológicos, ¿qué le dio más resultado? ¿Qué tipo de comida o qué tipo de relacionamiento puede llegar a tener con ese paciente para que funcione? Sí, en primer lugar, lograr la adherencia del paciente, claro, ¿no? La adherencia a través del plan personalizado, es decir, en base a los gustos del paciente, ¿no? El paciente va indicando qué es lo que le gusta comer, entonces en base a esos ingredientes se arma el plan, el menú. Y también el monitoreo, el seguimiento, ¿no? Ese seguimiento donde incluso los pacientes pueden enviar fotos, imágenes de sus platos o sus preparados de comidas también, por supuesto. Y cuando hablamos eso es para que puedan comer, para que exista una adherencia, ¿verdad?
pero para el mejoramiento en sí, en este caso, de la calidad de vida del paciente y ayudar, en este caso de mejor manera, al tratamiento que esté recibiendo, una alimentación cercana a lo que sería el patrón de la dieta mediterránea, pero con los vegetales cocidos, ¿no? Estamos hablando de una alimentación muy rica en antioxidantes, ¿verdad? En antioxidantes, vitaminas, también en fibra y con un aporte de proteínas ideal para que ese paciente pueda también preservar su masa muscular. Perfecto. Bueno, súper claro, como siempre nos explica nuestro invitado. Hacemos un corte y volvemos ya. Continuamos con este tema que es súper interesante porque cuando una persona está cursando un cáncer ya es un estrés. El estrés hace daño al cuerpo, pierde las ganas de comer o no le gusta o pierde el poder sentir ese sabor. Entonces, obviamente que hay una cantidad de médicos que están tratando a este paciente y el nutricionista es fundamental en esto. Y por eso tenemos que buscar personas especialistas cuando vamos a ver qué va a comer este enfermo, este paciente con cáncer. Nosotros estamos hablando con un especialista y nos está explicando todo esto. Ahora, ¿cómo hay que tratar a una persona que está con cáncer, licenciado? El tratamiento es igual a todos los pacientes, ¿verdad? Acá se hace hincapié al seguimiento por las fluctuaciones que pueden llegar a presentarse en ese tratamiento, porque no se puede permitir, como decías vos misma hace rato, que ese paciente deje de comer, ¿no? Eso es algo que se debe evitar porque eso es lo que más empeora su calidad de vida. Y en ese sentido debe recibir un tratamiento ultra personalizado, ¿no? Prácticamente, donde el seguimiento se realiza a través de un sistema, aprovechando en este caso el avance en la tecnología. Entonces, con las aplicaciones nosotros recibimos los reportes de los pacientes y eso ayuda bastante. ¿Qué pasa si ese paciente, además de tener, en este caso, cáncer, por ejemplo, presenta cáncer de mama, la paciente, y además está padeciendo de diabetes? Ahí estamos hablando de una mayor vigilancia todavía, porque no solo se está tratando el cáncer, sino que también la diabetes. ¿Por qué? Porque si se descuida la diabetes, el cáncer empeora. El cáncer empeora. Entonces, es importante tratar a cada paciente de una manera individual. No existe un plan de alimentación universal. Entonces, se realizan esas adaptaciones específicas. Ya. Perfecto. Bueno, y vamos a ver ahora, las dietas oncológicas deben personalizarse, dice este material, que es lo que ya nos estaba diciendo nuestro invitado. Veamos, por favor. Las dietas oncológicas deben personalizarse. La tolerancia es muy distinta en cada paciente. Incluso en un mismo paciente, la tolerancia a alimentos puede cambiar en poco tiempo, por lo que el especialista debe evaluar frecuentemente al paciente para ir modificando las características de la alimentación según la evolución y la enfermedad. Totalmente. Y lo que decíamos, porque ese paciente puede estar tolerando bien un día un determinado alimento, por ejemplo, una sopa de vegetales, pero al día siguiente ya no. Entonces hay que generar, en este caso, alternativas. Es muy práctico, por ejemplo, tener varios planes
ante eventuales acontecimientos, ¿verdad? Sí. Plan A, plan B, plan C. Entonces, la persona que está cuidando, que esté al cuidado del paciente o la paciente, ya sabe en este caso cómo actuar, más allá de ese monitoreo que se esté realizando. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que tenga los ingredientes a mano, las fórmulas, en este caso, o los módulos proteicos también a mano, para poder, en este caso, implementar esos planes, llevar a la acción prácticamente eso que se le indique. Ya. Hay algunos polvitos que se le agrega a la comida del paciente, ¿verdad? ¿Qué es eso? Sí, los polvitos que ayudan en este caso a generar una consistencia más sólida, es decir, estamos hablando de espesantes para que aquellas personas con dificultades en la deglución, ¿no?, de los alimentos, les facilite eso, ¿no? Entonces se utiliza también ese tipo de suplementos para mezclar los alimentos. Claro. Por ejemplo, también los mismos módulos, un módulo proteico, es decir, proteínas pero en polvo, ¿verdad? Se pueden usar en una sopa o en un caldo, ¿no?, para espesar por un lado y por otro lado para darle un mayor valor proteico. Entonces ese paciente en ese plato está recibiendo la totalidad de proteínas que está necesitando, porque con la dificultad que esté teniendo para deglutir o para asimilar o digerir, entonces lo que hacemos es completar las proteínas que no puede comer con ese trozo, por ejemplo, de pescado o de pollo. Entonces le complementamos también con ese módulo proteico. Entonces hay muchas alternativas hoy en día para lograr que el paciente reciba los nutrientes que necesita. Perfecto, perfecto. Veamos el siguiente material. Recomendaciones para realizar la nutrición de manera correcta. La nutrición oncológica se basa en aumentar la ingesta de proteínas y calorías, presentadas en cantidades pequeñas, a temperatura tibia o fría, con alimentos fáciles de digerir y muy nutritivos. Es muy importante que el paciente mastique bien y despacio, que los alimentos estén cortados en trozos pequeños. Debe propiciarse un ambiente distendido. Es fácil de decir, pero Claro. ¿cómo el ambiente distendido? Realmente es todo un tema, ¿verdad? Totalmente. Y allí entra en juego lo psicológico, ¿verdad? Y hay pacientes que sí logran, en este caso, realizar su tratamiento y comer en armonía, ¿verdad? Es importante, depende también mucho de cada persona. Sí. Por eso siempre decimos en el consultorio que es un trabajo en equipo, Claro. ¿verdad? Donde está el paciente, están sus familiares, ¿verdad? Y estamos los profesionales. Y cuando se habla el mismo idioma, lógicamente todo es más fácil. ¿Qué pasa con un paciente que es carnívoro, que quiere comer carne, que no puede dejar su asadito y te dice, doctor, sácame lo que sea, pero menos mi asadito? ¿Qué puede comer así? ¿Cómo le presentás? Claro, y hay opciones. En ese caso, siempre tratamos de que las carnes sean blancas, ¿no? Eso en primer lugar. Y en lugar de consumir a la parrilla, que sea al horno, por ejemplo, ¿verdad? Carnes blancas, o sea, Carnes chao blancas, asado de res, de carne de vaca. La carne roja, Ajá. posterior a lo que sería el tratamiento, por Ya. supuesto, ¿no? Tratamos de que la digestión en ese paciente se realice de manera adecuada. Estamos hablando de carnes que tengan una textura más suave y también con menor contenido de grasas, ¿verdad? Eso también es importante tener en cuenta. Y al horno, ¿verdad? La parrilla. Sí. De por sí, y cuento esto porque en la prevención del cáncer es importante también tener en cuenta lo siguiente. Esa grasita que gotea, ¿verdad? Ahí Sí. de la parrilla sobre el carbón emite, en este caso, un humo, o genera un humo, y ese humo va y se impregna en la carne, y eso, con el cúmulo, lógicamente, y el consumo frecuente, también se puede asociar, en este caso, a la predisposición a un cáncer, O sea, es ¿verdad? cancerígeno. Es cancerígeno, ¿verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado
cuidado cuando se hace la parrilla, cuando se cocina la parrilla, tratar de que eso no suceda. Es medio difícil, ¿verdad? Y que las brasas, en este caso, no sean las llamas, sino que directamente el calor del carbón ya previamente encendido. Eso también es importante tener en cuenta. Ya como prevención, ¿por qué decimos esto? En la familia, por ejemplo, si es el padre que está cursando con un cáncer de colon, de repente los hijos deben tener también un cuidado ya en ese sentido. Hoy en día se cuenta en nuestro medio con la posibilidad de realizarse estudios genéticos, ¿no? Para conocer la predisposición genética a diferentes tipos de cáncer. Entonces, ese paciente ya sabe, no se le diagnostica ningún tipo de cáncer, pero ya sabe que tiene una predisposición media o elevada y que se debe cuidar más, ¿verdad? Claro. Y allí se habla de la limitación en cuanto al consumo de carne roja, por ejemplo, en el lapso de la semana, y entonces es muy importante también. Pero si ya hay antecedentes familiares, ya hay que cuidarse, conveniente cuidarse. Claro. Así es. Súper interesante esto y sobre todo el tema de todo eso que nos dijo de la tostada muy quemada o también la carne que se forma en la costrita, ¿verdad? Quemada, también. Exactamente, el humo que se impregne en la carne son cosas a evitar. Claro. Que una vez no te va a hacer nada, pero claro. Acá en nuestro país estamos acostumbrados a lo que pueden adquirir carne, a comer por lo menos 1 o 2 veces a la semana y tal vez todos los días. Claro, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta que la dosis hace al veneno y si el consumo es normal, moderado, etcétera, no hay de qué preocuparse. Perfecto. Bueno, doctor, hacemos ¿tenemos todavía un material? No, ¿verdad? Ya llegó el momento del corte. Llegó el corte y ahora a la vuelta vamos a estar con las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Volvemos ya. Bueno, ahora llegó el momento en las consultas que ustedes envían a través de las redes sociales de El Doctor en Casa para nuestro invitado. Y hablando de redes sociales y de internet y de todo esto, recuerden que la revista El Doctor en Casa es una revista digital de suscripción gratuita, entonces pueden acceder a ella. Bueno, vamos con esta primera pregunta. ¿Consumir antioxidantes reduce el riesgo de desarrollar cáncer? Interesante pregunta. Decíamos hace rato que una alimentación rica en verduras, en frutas, ¿verdad?, aporta, en este caso, antioxidantes. La vitamina C es un antioxidante, la vitamina A también, la vitamina E también. Entonces, cuanto más variedad tengamos en la mesa es mucho mejor. Que tengamos legumbres, que tengamos las verduras y las frutas. Y un elemento importante también es el aceite de oliva, ¿verdad? Para las ensaladas, por su alto contenido en polifenoles. Estamos hablando de antioxidantes también, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los antioxidantes en nuestro cuerpo, ¿verdad? Nos protegen de manera interna, directamente o a nivel celular, ¿verdad? Nosotros permanentemente estamos siendo expuestos a los radicales libres. Los radicales libres, entiéndase, por ejemplo, el tabaquismo, los rayos del sol, ¿no?, el estrés, ¿verdad? Entonces los antioxidantes protegen a esa célula y evitan que muchos radicales libres puedan ingresar, porque eso genera un envejecimiento precoz de la célula y eso es lo que conduce, en este caso, a enfermedades. Y si hay una predisposición genética al cáncer, ¿verdad?, un mal funcionamiento celular, en esa división celular puede aparecer, en este caso, la posibilidad de que se genere un tumor, ¿no? Es importante en el proceso de la mitosis que sea desenfrenado, por ejemplo, ahí aparecen los tumores. Los antioxidantes ayudan a que la célula trabaje bien. Perfecto. Siguiente consultita. ¿Hay alguna recomendación sobre el consumo de agua potable y la exposición a elementos cancerígenos? Sí, es muy interesante eso. Decíamos hace rato el agua ya para el paciente, ¿verdad? Ahora en la prevención,
Hay que ver que la zona en la que se extraiga el agua, ¿verdad?, esté libre de plaguicidas que contengan arsénico. El arsénico puede, en este caso, también estar presente en los pozos de agua y eso sí se asocia, en este caso, con el cáncer, ¿no? Ya. Yo leí también que, por ejemplo, los botellones de agua expuestos al sol, que vos te vas a comprar y están ahí todos y traes uno a tu casa o te traen, no sé. Que ese material puede, con el sol, con el calor, puede hacer daño al agua, que nos puede hacer daño a nosotros. Claro, estamos hablando de la composición de ese plástico, por ejemplo, que contenga BPA o bisfenol A. Eso sí puede, en este caso, predisponer también a la aparición del cáncer. Lo ideal es que no estén expuestos directamente al sol, ¿verdad? Y que no sean reutilizados y reutilizados por muchas veces, ¿no? Eso también es importante. O sea, lo mejor sería tener un filtro en la casa y usar el agua que viene de la canilla, tal vez, ¿verdad? Un filtro, y en el caso del paciente, bueno, la cantidad que va a estar consumiendo, bueno, cada vez, si supongamos que llegue a salir, que lleve en este caso en una botellita, un termito, su agua. Ya, perfecto. La siguiente consulta. El uso de microondas u otros métodos de cocción puede incrementar el riesgo del cáncer. Me encanta esta pregunta. Microondas y air fryer, ahora que está tan de moda. Está de moda, así mismo. La Organización Mundial de la Salud, ¿qué dice al respecto, verdad? La Organización Mundial de la Salud dice que el microondas es seguro, pero hay que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, que la puerta se cierre bien, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nos quedamos ahí frente al microondas mirando un minuto y medio a ver que se caliente ahí el alimento, o más incluso. Entonces, que no exista ningún tipo de escape, ¿no?, de lo que sería en este caso el artefacto. Y por otro lado, el recipiente, ¿no? El recipiente que sea apto para microondas. Que no sea de plástico. Que no sea plástico con BPA, ¿verdad? Que es el bifenol A. Eso a tener en cuenta también. Lo ideal es que se utilice vidrio, el plato, o digamos cerámica de esa forma, para evitar en este caso cualquier problema. Y con respecto al air fryer, que no se sobrecocine, ¿verdad? Lo mismo que la tostadora, ¿no? Que no se queme nada, no abusar con el tiempo. Ahí está. Perfecto. Muy bien, siguiente consultita. ¿Es recomendable la alimentación vegetariana durante el tratamiento del cáncer? Si el paciente o la paciente ya tienen en este caso un patrón de alimentación vegetariano, se continúa con eso y se evita que lleguen a carencias nutricionales, ¿verdad? Eso es importante tener en cuenta porque aumentan las necesidades, ¿no? Y de repente con la alimentación y más todavía, o con los alimentos y más todavía con el procesamiento, es decir, con la cocción, de repente se puede generar algún tipo de problemitas. Entonces, podemos utilizar suplementos también para complementar en ese sentido, ¿verdad? Pero si una persona no es vegetariana, no necesariamente deba pasar a ese patrón de alimentación, ¿verdad? A no ser que él así lo decida, ¿sí? Pero nosotros debemos cuidar de que no le falte ninguna vitamina, ningún mineral y tampoco la energía. Perfecto. Última consulta. A ver, ¿el consumo de alimentos procesados, harinas y azúcares incrementa la aparición de cáncer? Sí, está demostrado. Hay estudios que indican, por ejemplo, personas que no coman ultraprocesados, una población, versus una población que sí consuma, en este caso, las galletitas, las papas fritas, los alimentos procesados, ¿verdad? Tienen un 10% más de probabilidades de padecer algún tipo de cáncer. Y eso va aumentando a medida que las dosis sean mayores y también las frecuencias vayan aumentando. Por ejemplo, el consumo de las bebidas azucaradas diariamente, mañana, tarde y noche, ¿verdad? Pueden llegar llevar a la persona a una predisposición hasta un 85%, por ejemplo, para padecer cáncer de hígado. Entonces, no estamos hablando solamente de elevación del azúcar en sangre o del peso, ¿verdad? O de la grasa corporal, sino que también de la predisposición a una alteración a nivel celular y por ende también al cáncer. Licenciado, ¿me puede decir así rápidamente un menú anticáncer? Menú anticáncer, ¿verdad?
Consumir, en este caso, frutas y verduras, frutos secos, ¿verdad? Que no falten las ensaladas. Por ejemplo, desayuno, una porción de frutas con un café, ¿verdad? Con cereales, también alimentos fermentados, puede estar ahí un lácteo como el yogurt, ¿verdad? Sin agregado de azúcar, más granola. Media mañana podría ser también frutos secos como colación, almuerzo, una porción de pollo o pescado, más la ensalada, más arroz integral mejor, o quinoa de repente, ¿verdad? Merienda, algo similar a lo que fue el desayuno, y la cena también puede ser de repente un soufflé, huevos, en este caso con queso y verduras también, más la ensalada. Entonces estamos recibiendo fibra, estamos recibiendo antioxidantes, vitaminas, minerales, y de esa manera las células trabajan mejor. Perfecto. ¿Y de beber? De beber agua, por supuesto, agua. Y las personas muy amantes del jugo de repente, ¿verdad? ¿Por qué no? Un jugo de pomelo, una limonada también, no hay problema. Sin azúcar. Por supuesto. Perfecto. Bueno, hemos terminado nuestro programa de hoy. Realmente, licenciado Antonio Daney, queremos agradecer por el tiempo, por la presencia y por todo lo que nos estuviste explicando. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.